Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro ya salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Cuando miraron, ven la piedra removida, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado a la mano derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, a quien colgaron del madero. Resucitado es, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primero de los sábados, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban caminando yendo a la aldea. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba al cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 1. Habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo, para que conozcas la seguridad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndolo, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te engendrará un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo preparado. Y dijo Zacarías al ángel:
¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte este evangelio. Y he aquí estarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviera en el templo. Y saliendo no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo. Y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se encubrió por 5 meses, diciendo, porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, gozo hayas, amada. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elisabet, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, que era llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la criada del Señor, cúmplase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi salud, porque miró a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su criado, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame con este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre.
y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y hubo temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó el cuerno de salud en la casa de David, su siervo, como habló por boca de los santos que fueron desde el principio, sus profetas, salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo testamento, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor, para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el amanecer, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y era confortado del Espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Lucas capítulo 2. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuera empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho, siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos, para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente hubo con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y en el hombre buena voluntad. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha acontecido, y el Señor nos ha mostrado. Y vinieron aprisa, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de su purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo,
que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando sus padres trajeron al niño Jesús al templo, para hacer por él, conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salud, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, lumbre para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían estaban fuera de sí de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios que son de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 3. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salud de Dios. Y decía a los de la multitud que salía para ser bautizados de él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios aun de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y ellos le preguntaban, diciendo: Pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo:
no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no oprimáis, ni acuséis falsamente a nadie, y estad contentos con vuestros salarios. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego, que nunca se apagará. Y amonestando muchas otras cosas, anunciaba el evangelio al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melqui, que fue de Jana, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melqui, que fue de Adi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de Er, que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Jorín, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliaquín, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Boz, que fue de Salmón, que fue de Naasón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Taré, que fue de Nacor, que fue de Serug, que fue de Ragau, que fue de Peleg, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfasac, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusalén, que fue de Enoc, que fue de Jared, que fue de Maalaleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Lucas capítulo 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue agitado del Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado del diablo, y no comió nada en aquellos días, los cuales, pasados, después tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra en un momento de tiempo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete detrás de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios tuyo adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre las almenas del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te llevarán para que no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo,
Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el sirio. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí les enseñaba los sábados. Y estaban fuera de sí de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen. Y la fama de él se divulgaba en todas partes, por todos los lugares de la comarca. Y levantándose de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y ella levantándose luego, les servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él, riñéndoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y el pueblo le buscaba, y vinieron hasta él. Y le detenían para que no se apartara de ellos. Y él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Lucas capítulo 5. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a la multitud. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar.
Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que vinieran a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora tomarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijera a nadie, mas ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para que les conste. Pero tanto más se extendía su fama, y se juntaba grande multitud a oír y ser sanada por él de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos, y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban por dónde meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, se subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, en medio delante de Jesús. El cual, viendo la fe de ellos, le dice: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: A ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo: Hemos visto maravillas hoy. Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo: ¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo, pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará, y los odres se perderán.
Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lucas capítulo 6. Y aconteció que pasando él por los sembrados en el sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió? Y dio también a los que estaban con él, a los cuales no era lícito comer sino solo a los sacerdotes. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñó. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, para hallar de qué acusarle. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dice, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer mal, salvar una persona o matarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restituida sana como la otra. Y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos a los otros, ¿qué harían a Jesús? Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados de espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque salía de él virtud, y sanaba a todos. Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas, ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande,
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, aun para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro, será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que hace malos frutos, ni árbol malo el que hace buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre piedra. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre piedra. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas capítulo 7. Y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniera y librara a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, le rogaron con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a las personas que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció el día después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, joven, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta palabra de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y envió a Jesús diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron,
Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi ángel delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos a los otros y dicen, os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y le rogó uno de los fariseos que comiera con él. Y entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, y ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, y ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas capítulo 8. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchachas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él,
dijo por una parábola: uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre las espinas, y naciendo, las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas, clamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué era esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola: la simiente es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas, y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto a perfección. Y la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la lámpara lo cubre con vasija o lo pone debajo de la cama, mas lo pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener, le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la hacen. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y se anegaban de agua y peligraban. Y acercándose a él le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la furia del agua, y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Y les dijo: ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato de ellos se arrojó por un despeñadero en el lago, y se ahogó. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado.
Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuera de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, se devolvió. Y aquel hombre, de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que volviendo Jesús le recibió la multitud, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yendo le apretaba la multitud. Y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, acercándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: «¿Quién es el que me ha tocado?». Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: «Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado?». Y Jesús dijo: «Me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y cómo luego había sido sana. Y él dijo: «Confía, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: «Tu hija está muerta, no des trabajo al maestro». Y oyéndolo Jesús le respondió: «No temas, cree solamente, y serás salva». Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Y hacían burla de él sabiendo que estaba muerta. Y él, echados todos fuera, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban fuera de sí, a los cuales él mandó que a nadie dijeran lo que había sido hecho. Lucas capítulo 9. Y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanaran enfermedades. Y los envió a que predicaran el reino de Dios, y que sanaran a los enfermos. Y les dice: «No toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos. Y en cualquier casa en que entréis, quedad allí, y de allí salid. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo sacudid de vuestros pies, en testimonio contra ellos». Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaba en duda, porque decían algunos: «Juan ha resucitado de los muertos», y otros: «Elías ha aparecido», y otros: «Algún profeta de los antiguos ha resucitado». Y dijo Herodes: «A Juan yo degollé. ¿Quién pues será este de quien yo oigo tales cosas?». Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad, que se llama Betsaida. Y cuando lo entendió el pueblo, le siguió, y él los recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanó a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la multitud, para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto». Y les dice: «Dadles vosotros de comer». Y dijeron ellos: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si no, vamos nosotros a comprar viandas para toda esta multitud». Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron,
haciéndolo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo los bendijo, y partió, y dio a sus discípulos, para que los pusieran delante de la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, ¿quién dice el pueblo que soy? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, el Cristo de Dios. Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijeran esto, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su alma la perderá, y cualquiera que perdiere su alma por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, habiéndose destruido a sí mismo, o habiendo sido perdido? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal, el Hijo del Hombre se avergonzará, cuando venga en su gloria, y del Padre, y de los santos ángeles. Y os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño. Y cuando despertaron vieron su majestad y aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor, entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente, apartándose ellos del monte, gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí un espíritu lo toma, y de repente da voces, y le despedaza, y hace echar espuma, y apenas se aparta de él, quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice, Oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Y os sufriré. Trae tu hijo acá. Y mientras se acercaba, el demonio le derribó y despedazó. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Y todos estaban fuera de sí de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta, para que no la entendieran, y temían preguntarle sobre ella. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dice, Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió. Porque el que fuere el menor entre todos vosotros, éste será grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no te sigue con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohibáis,
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su rostro era como de alguien que iba a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mirare atrás es hábil para el reino de Dios. Lucas capítulo 10. Y después de estas cosas señaló el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a todas las ciudades y lugares a donde él había de venir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles: Se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibieren, saliendo por sus calles, decid: Aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos en vosotros. Pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las virtudes que se han hecho en vosotras, hace ya días que, sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: Te confieso, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a sus discípulos, dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís,
y no lo oyeron. Y he aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino, y viéndole, pasó de lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de lado. Y un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó a un mesón y lo curó. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al huésped, y le dijo: Cúralo, y todo lo que gastares de más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre ladrones? Y él dijo: El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada.